Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín, estamos en Honduras, pero por poco. Estamos a 10 kilómetros de la frontera con Guatemala, como les contamos en el video anterior, pero no nos vamos a Guatemala. Vamos a ir hacia la otra frontera que está acá cerca, bueno, a unos 160 kilómetros, que es la frontera del Poy, límite entre Honduras y El Salvador. Así que bueno, arrancamos temprano la ruta, tenemos como 4 horas y media de ruta hasta la frontera. Y está lloviznando, tenemos una ruta por delante con muchas curvas. El GPS marca casi 4 horas y pico para hacer 150 kilómetros, o sea, muy lento. Va a ser lenta la cuestión, pero bueno, tenemos todo el día. La idea en realidad es llegar para el mediodía, tipo 1, a la frontera, poder hacer el cruce y de ahí seguir ruta hasta un pueblo que encontramos, que bueno, vamos a ver igual si podemos llegar o no. Vamos a ver cómo se da todo. Como ustedes saben, la ruta en motorhome es muy cambiante. Así que bueno, vamos a arrancar un nuevo día de aventuras en Honduras. Acompáñennos a cruzar, tal vez hoy, a un nuevo país. La ruta que estamos haciendo ahora es la misma que hicimos para exclusivamente visitar las ruinas de Copán, un sitio arqueológico maya. Nuestro primer sitio arqueológico maya. Por eso es que nos acercamos tanto a la frontera con Guatemala, pero ahora estamos desandando nuestros pasos porque tenemos que volver a la ruta 4, si no me equivoco. Sí, esa es la ruta que va a la frontera. Valió la pena igualmente el desvío y es una ruta muy montañosa que va acompañando siempre al río Copán. Una ruta muy bonita, es un poquito desafiante porque tiene mucha subida y mucha bajada, pero que bueno, son más o menos 60 kilómetros el desvío y ya habremos hecho unos 20, creo yo. En esta ciudad hace unos días tomamos la bifurcación para ir a las ruinas de Copán y ahora vamos a agarrar la ruta 4 rumbo a la frontera con El Salvador. Y esta ciudad es bastante grande. Y como se acerca el fin de año, fíjense que acá ya está todo lleno de venta de fuegos artificiales en la ruta. Ya llevamos unas 2 horas de ruta, así que vamos a ver si paramos por acá, que estamos en Santa Rosa de Copán, para calentar el agua para el mate. Sí, vamos haciendo paraditas más o menos cada 2 horas, 2 horitas y pico para ir descansando, estirando los pies. Se nos hace también menos pesada la ruta y nos quedan 100 kilómetros hasta la frontera, 3 horas, dice el GPS. Che, tremenda ciudad Santa Rosa de Copán. Parece muy grande y la ruta 4 pasa por el medio de la ciudad además. Sí, por eso se demora tanto. Encima que tiene muchas montañas, toda en subida, en bajada, pasando por pueblos. Ahora sí ya tenemos el matecito hecho. El GPS marca 2 horas y media todavía hasta la frontera. Son sin darnos cuenta ya nuestros últimos 90 kilómetros por Honduras. La ruta que estamos haciendo está recontra poseada, llena de camiones, de bajadas, de subidas. Se demora mucho en hacerla y es bastante peligrosa. En Honduras, salvo por alguna ruta principal, la verdad que las rutas que hemos agarrado tienen muchos pozos, están feas, mucho control policial. Creo que no es lo que más vamos a extrañar de Honduras, el tema de las rutas. Los paisajes son hermosos, vamos por el medio de las montañas, todo verde. Bueno, verde y lluvioso, ¿no? Verde y lluvioso. La verdad que estamos muy contentos con todo lo que pudimos conocer. Nos hemos sentido muy cómodos en Honduras, muy tranquilos, a pesar de que es conocido por ser uno de los países más inseguros, más violentos. Nuestra experiencia fue muy buena. Sí, obviamente igual aclaramos que siempre tuvimos cuidado y miramos dónde parar. Pero como en cualquier país, siempre uno tiene que usar el sentido común. Se súper puede visitar Honduras, tiene unos lugares preciosos. Si se están sumando recién en este video, les contamos que entramos a Honduras
desde Nicaragua. Entramos por el pueblo de San Marcos de Colón, de ahí nos fuimos a Ojojona, de Ojojona a Tegucigalpa, de Tegucigalpa a Comayagua. Después de visitar esas ciudades nos fuimos hacia el lago Yohoa. Pasamos antes por las cuevas de Taulabé. Y también visitamos la catarata de Pulapanzac, impresionante también. Sí, hemos visto lugares increíbles. Después fuimos a La Ceiba, de ahí visitamos Utila y Roatán, dos islas realmente paradisíacas con acceso a la segunda barrera de coral más grande del mundo, así que el snorkel ahí fue de otro planeta. Y para cerrar este paso nos fuimos hasta Copán para conocer el sitio arqueológico maya de Copán, que les mostramos en el último video. Tienen varios videos para hacer una maratón, si es que no los vieron, les vamos a dejar en la descripción el enlace a la playlist de Honduras. Sí, además la verdad que nos hemos sentido muy bien recibidos por los hondureños, son gente muy amena, muy agradable. La verdad que me gustó haber venido a Honduras, me gustó haberle dado la oportunidad. Y comimos rico, baleadas todos los días. Sí, la verdad que la comida rica, a pesar de todo lo que se dice de Honduras, creo que se puede visitar, se puede disfrutar un montón. Creo que de todas las rutas que hemos hecho en Honduras, esta viene rankeando como la peor por lejos. No, tiene muchos tramos feos, que necesitan mantenimiento. Sí, también nos dimos cuenta que, claro, por más que es la ruta 4, esta ruta no es la principal para ir a El Salvador desde las principales ciudades como Tegucigalpa o San Pedro Sula, sino que es una ruta alternativa prácticamente. Así que bueno, hay que ir esquivando unos pozos que espero que no nos comamos ninguno. Veníamos manejando y ¡pum! Nos paramos. Sí, están arreglando ahí adelante, como ya hemos cruzado en varias rutas, así que hay que esperar. Y es curioso que miren, a la derecha hay un señor armando las bolsitas para vender licha, y acá a la izquierda vienen los vendedores ambulantes aprovechando el parate, digamos, ¿no? ¿Qué pasa, Martu? ¿No es la ruta que esperabas? No, viene muy lenta. Ya paramos 3 veces seguidas, como 10, 15 minutos, porque están construyendo la ruta, así que bueno, están trabajando y hay que esperar. Así que bueno, Honduras no nos quiere dejar ir. Faltan 50 kilómetros. De a poquito vamos avanzando. Ahora hicimos 10 kilómetros y llegamos a un nuevo corte. Pero bueno, la verdad que la ruta tiene unos cráteres increíbles, así que está bueno que la estén arreglando. Empezamos ahora la parte divertida de la ruta. Tenemos que subir como 1000 metros para bajarlos del otro lado de la montaña. Sí, es una parte bastante interesante de la ruta. Viene con mucha pendiente, pero unas vistas de la ciudad hermosas. Así que bueno, seguimos subiendo y nos vamos a despedir de Honduras con una linda ruta. Miren lo que es la subida, venimos de curva en curva.
Estamos pasando ahora por Ocotepeque. Ya hemos bajado de la montaña. Recién cargamos combustible también por última vez en el país. Y ahora vamos a ver si podemos comer algo. Es la 1 de la tarde, tenemos hambre. Antes de encarar la frontera, ¿no, Belu? Estamos a menos de 10 kilómetros de la frontera ya, pero bueno, si queremos comer antes de ir a hacer los trámites. Podría parecer que acabamos de salir de una ruta 4x4. Miren cómo quedó blanquita. Esto para que vean que no exageramos. Y ayer estaba limpia, ¿eh? O sea, todo esto es de hoy. Miren de acá. Tremendo. Se ganó su buen lavado, me parece, ¿no? No, creo que nunca estuvo así de No. tierrosa. Sí, sí, ha estado. La hemos metido por muchos más kilómetros, pero bueno, no quita que está muy, muy sucia. Acá tenemos la plaza principal de Ocotepeque. La idea es buscar unas baleadas. El tema es que nos acabamos de dar cuenta que ya no tenemos lempiras. Acabamos de pagar el combustible con las lempiras. Vamos a ver si aceptan tarjeta porque bueno, ya es lo último, el último gasto. Ahora sí nos vamos a despedir de Honduras como se debe, comiendo una buena baleada. Estamos muertos de hambre además. Sí, necesitábamos comer algo. Esta vez pedí de huevo y chorizo. Vamos a extrañar las baleadas. Terminamos ya la comida y antes de irnos de Ocotepeque queríamos mostrarles un poco los murales, la montaña enorme que tiene atrás. Esta viene a ser la plaza principal, tiene juegos para niños. Yo le dije a Belo, vamos a dar una vuelta a la plaza, así nos despedimos viendo Honduras y terminamos en la heladería, me mentiste. Caíste en tu propia trampa, yo me voy a ir directo a Blanquita. Así que bueno, ahora sí nos estamos despidiendo de Honduras. Antes de emprender los últimos 10 kilómetros a la frontera, vamos a cargar las eSIMs de El Salvador, las eSIMs de Holafly que venimos usando nosotros. Yo ya hice captura de pantalla al código QR que nos mandaron por mail. Uno hace la compra por la página web, te mandan un código QR. Con internet lo tenés que cargar al celular. Nosotros esperamos hasta último momento, porque sí, pero bueno, ya está. Ahí me pone que está añadiendo la eSIM de Holafly. Una vez que la añade, solamente queda activarla cuando crucemos la frontera. Es súper fácil el trámite para poder tener internet. En El Salvador, además, Holafly tiene planes con internet ilimitado. A nosotros nos sirve muchísimo porque con esos datos ilimitados podemos cargar los videos que ustedes ven en YouTube, por ejemplo. Además nos permite estar conectados casi todo el tiempo, poder estar conectados con nuestras familias, poder descargar o usar mapas online, podemos buscar la información que nosotros queremos en cada lugar para poder hacer los videos, así que a nosotros nos viene de 10 y creo que hoy en día a todo el mundo le viene de 10 tener internet en un país nuevo. Y además sin tener que ir a comprar nada, o sea, ya cruzás con internet. Sí, uno lo compra por internet desde su casa, carga todo y ahora yo ya la tengo acá. En cuanto crucemos la activo y ya vamos a tener señal del otro lado. Si ustedes también quieren tener Holafly para su viaje, recuerden que tiene cobertura en más de 200 países y regiones. En la mayoría tiene internet ilimitado. Nosotros la venimos usando en todos los países y funciona de 10, así que por eso se las recomendamos. Y con el código Caminando el Mundo tienen un 5% de descuento extra en su compra, así que aprovechenlo. Y bueno, nosotros nos vamos para la frontera. Ahora sí ya llegamos a la frontera, ¿no? Estamos a 200 metros. Entiendo que sí. Ahí tenemos la oficina de migraciones. Ya hicimos el trámite, ya tenemos sellada la salida de Honduras. Sí, y ahora tenemos que volver para atrás porque nos hicieron hacer primero migraciones y aduana está como 200 metros para atrás. Que habitualmente el trámite es así, pero acá está primero la oficina de aduanas y después 200 metros más adelante la de migraciones. Sí, la verdad que igual nada, súper rápido, por lo menos lo que fue migraciones, un segundo, no había nadie. Y nos preguntaron justo si nos agarró el huracán. Hoy justo entró un huracán, hoy o ayer, entró un huracán acá a Honduras y parece que zafamos, pero justo. En la ruta no notamos nada, así que yo creo que igual debe haber pegado solo en la costa. Sí, igual lo sumo más en esa zona, pero estuvimos en la costa hace 3 días, así que salimos justito. Y la oficina de aduana que decíamos está acá a la izquierda, es esta que está pintada de turquesa.
A ver si ahora sí nos pueden hacer el trámite. Está llenísimo el estacionamiento. Déjala acá enfrente del camión. ¿Estamos Listo. ok? Sí. Se demoró un poquito la salida, pero no había gente, solo lo que fue el trámite. Así que bueno, me dieron 2 papeles que ahora seguro hay que presentar. Bien. Estamos fuera de Honduras. Vamos entonces a ingresar a El Salvador. Y yo diría, si no vamos a quedar en el limbo. Ahora sí, amigos, ya estamos rumbo a El Salvador, país número 15 sería. Número 15, qué locura. Mira, y allá adelante ya están los policías. Creo que sí. Creo que te van a pedir acá la salida nuestra. Hola amigo. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bienvenido a El Salvador. Muchísimas gracias. Después que pase con migración, Sí, pasa a la aduana donde pues la vista para que le autorice el Ah, permiso para El Salvador del perfecto. vehículo. Bien, Sí. buenísimo. Hoy. Muchas gracias. Bienvenido. Que tenga Gracias. buen día. Qué amable. Hola, buen día. Documentos. ¿Para dónde van? Vamos a El Salvador. ¿Qué parte de El Salvador? Vamos primero hasta San Salvador a recorrer un poco y después vamos para Guatemala. Están revisando el pasaporte de Marta. ¿Listo? Vaya, Muchas gracias. gracias. Vaya a la oficina de migración a hacer entrada. Perfecto, muchas gracias. Ahí tenemos el cartel, miren, bienvenidos a El Salvador. Está también la bandera de Guatemala porque leí recién que había una unión aduanera entre los 3 países, Honduras, El Salvador y Guatemala. Bueno, tenemos que estacionarnos por acá y en teoría acá están las 2 oficinas, migraciones y aduana. Ya hicimos migraciones, la mugre que tiene Blanquita es increíble. Ahí Belu ya está terminando con los trámites de aduana y les contamos bien cómo fue todo el trámite. Oficialmente, amigos, estamos en El Salvador, país número 15 para nosotros. ¡Qué alegría! La verdad que sí, así que estoy emocionada. Sí, no puedo creer. Acá tenemos el mural que les mostrábamos antes con la guacamaya roja, que es el ave nacional de Honduras, el barranquero, que es el ave nacional de El Salvador, creo que le dicen acá, Mot Mot. Mot. Y por allá tenemos al quetzal, que es el ave nacional de Guatemala. ¿Qué onda los trámites? Súper sencillo, es la gente más amable de migraciones que me he cruzado junto con los de Costa Rica. Fue realmente muy rápido todo. Solo tardamos un poquito más porque andaba lento el sistema, pero todo muy bien, muy fácil. Y además acá no nos ha tocado pagar nada, ni para salir de Honduras ni para entrar a El Salvador. Ahí está Martu ya preparando el mate para salir a la ruta. Ya está listo, ¿eh? Ya estamos para seguir viaje. La idea nuestra era llegar a un pueblo que se llama Suchitoto, que está a 2 horas de la frontera. Así que bueno, vamos a intentar llegar. Vamos a ver si no nos quedaremos en alguna estación de servicio a mitad de la ruta. Pero antes de salir les quería contar cómo fueron los trámites. Fuimos a migraciones, hicimos el ingreso, la verdad que fue rapidísimo. 180 días de una, sin preguntas casi. Pero hay que tener en cuenta que como nosotros venimos de Nicaragua y Honduras, que forman junto con El Salvador y Guatemala el CA4, en realidad esos 180 días no los tenemos, sino que todavía seguimos con los 90 días que nos dieron en Nicaragua cuando entramos a este grupo de países. O sea, para entenderlo fácil, es como que es un solo país en realidad los 4. Claro, funcionan como la Unión Europea. Entras y ahí te empiezan a contar los días. Nosotros tenemos 90 días para llegar a México o Belice. En caso de que vos vengas en avión a El Salvador, ahí sí te sirven los 180 días. A nosotros nos cuentan los 90 días que tenemos desde que entramos a Nicaragua. Por otra parte, a Blanquita sí le dieron 180 días y eso sí, cuentan los 180 días porque cada país maneja de una forma diferente la parte de aduana. Todos nos atendieron extremadamente amables. Lo más lindo, todo con una sonrisa. Fue un placer hacer esta frontera realmente. De hecho, hoy cuando nos levantamos y salimos para hacer la frontera, no sentíamos el nerviosismo de hacer una frontera, sino que vinimos muy relajados, muy como que era un día más. Se subieron a revisar acá adentro, pero muy sencillo. Para hacer aduana hay que tener internet en el teléfono porque te hacen escanear un código QR que te lleva a una página web y ahí tenés que completar un formulario con todos los datos, haces como una precarga de tu información y una vez que lo haces, les llega a ellos en el sistema y desde el sistema lo que hacen es ellos aprobarte y ahí te mandan por mail el permiso para poder circular con tu vehículo. O sea, si nos para la policía, tenemos un PDF ya hecho una captura con toda la información ahí. Así es, así que nada, es importante tener internet al cruzar esta frontera. Y ya estamos listos, los 3 de forma legal, listos para salir a las rutas salvadoreñas. Ahora sí, bienvenidos a El Salvador. Mucho comercio acá en la frontera, ¿no? Mucho localcito, mucha venta de cosas. Sí,
A ver cómo nos sorprenden las rutas. Dos cosas que nos dimos cuenta recién que nos olvidamos de contarles. Una es que en este país no nos han exigido comprar ningún seguro vehicular, así que es un gasto menos. En Honduras tampoco hemos tenido que comprar. Y el otro es que no te piden asistencia al viajero, no es obligatorio contar con una, pero sí es muy recomendable por si pasa cualquier cosa. Así que a nosotros desde que salimos de Argentina nos acompaña ASIS 365, nuestra asistencia al viajero de confianza, se la súper recomendamos. Si quieren cotizarla pueden hacerlo con el código CAMINANDO y les van a dar un 5% de descuento que se acumula a todas las promociones que tenga ASIS. Así que bueno, aprovechenla si van a viajar. Recién pasamos por un pueblo para ver si podíamos estacionarnos porque estamos un poco cansados. Sí, el pueblito se llama La Palma, pero no hubo chance, el pueblo es chico y era muchísima la cantidad de gente. Yo había buscado en Google la plaza principal y era por donde pasaba la ruta, así que no, imposible dormir ahí. Y en las otras dos laterales era una feria enorme, así que no hubo chance. Y eso viene de la mano, vamos a empezar con los Martu Tips para ponerlos un poco en contexto con respecto a El Salvador, que es el país más chico de todo Centroamérica en extensión. Tiene 21.000 kilómetros cuadrados, que es comparable a la provincia de Tucumán en Argentina, o sea, a nuestra provincia más chica, con la particularidad de que acá viven más o menos 6,5 millones de personas, muchísimo, o sea, es el país más densamente poblado de toda América. En muy poquito territorio vive muchísima gente, y la ruta ya con la que arrancamos, bien de montaña. Tenemos que bajar mucho, habíamos subido mucho del otro lado, bueno, ahora vienen bajadas, sí. Otro dato curioso de El Salvador es que es el único país de Centroamérica que no tiene costa caribe, solo tiene costa del Pacífico. Y que es característica para hacer surf. Muchos turistas de todo el mundo vienen en busca de las olas de El Salvador. Porque creo que tiene las olas más largas de la región. No entendemos mucho de surf nosotros, pero debe ser algo que se busca. Otra cosa interesante es que desde el 2001 tiene la economía dolarizada, así que acá no hay que cambiar a ninguna moneda. La moneda es el dólar estadounidense, como en Panamá. Hace unos 100 años casi, para la década del 30, El Salvador tenía el café como su principal producto de exportación. Era uno de los países más productores de café. Para la década del 70 creo que estaba entre los 4 más productores. Hoy en día no está en el top 5, pero sí está dentro de los 20 países más productores de café. Vamos a probar algún cafecito rico salvadoreño. Si conocen alguno bueno en grano, nos lo pueden dejar en los comentarios para que compremos. Otro dato es que en la bandera del Salvador, que, paréntesis, nos dimos cuenta hoy que no la tenemos. No la vamos a poder pegar en blanquita. Vamos a tener que mandar a hacer todas de nuevo, me parece. Seguramente busquemos acá en El Salvador algún lugar para hacer las banderas y poder pegarla. Pero bueno, en la bandera del Salvador, en el centro, está el escudo y en el escudo hay 5 volcanes que vendrían a representar los países de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, los que formaron la Federación Centroamericana. Leyendo, la situación de El Salvador cambió drásticamente. Hace unos años era un país dominado por pandillas, maras y demás, y hoy en día es el país más seguro de Centroamérica. Y uno de los más seguros de América. Mientras nosotros seguimos bajando, les contamos que es un país súper volcánico también. Tiene más de 100 volcanes, de los cuales unos 20 están activos. Es mucho. Es mucho. El Santa Ana creo que es el más alto. Estamos pasando justo por otro pueblito que hay acá en la ruta. Este hay que desviarse para adentro, pero vamos a entrar, ¿no, Belu? A ver si podemos... A ver si acá encontramos un lugar para parar. Son las 5 de la tarde. Y hasta Suchitoto nos queda 1 hora más. Sí, y no queremos manejar de noche, nuestro primer día. Así que bueno, ojalá que se pueda pasar la noche acá. Bueno, las construcciones son hermosas, la verdad. Angosta la calle, pero... 30 lichas por $1 acá. 30 lichas $1, wow.
Hemos ya bajado acá en la plaza, en Tejutlá. Ahí la dejamos a Blanquita. Está hermoso el pueblito, muy tranquilo. Parece muy pintoresco. Mira, en esta calle no se puede estacionar porque hay parada de colectivo, parece ser. Ah, mirá, sí. Y además ya tiene toda la decoración de Navidad. Está la placita llena de luces. Miren, ahora a la noche seguramente prendan todo, imagino. Qué hermoso. Te estabas burlando de mí y mirá, Ensucie toda la Crocs. pisaste... Bueno, dicen que trae suerte. Esperemos que El Salvador nos traiga suerte. Y yo no me estaba burlando de Martu. Es que estábamos caminando y dijo, ay, mira, qué casualidad. Justo hay lugar para poder comprar una cerveza de acá y probarla. Qué conveniente. Bueno, viste, mirá cómo terminaste, no te convenía. Miren, por acá hay una torre en la plaza. En El Salvador seguimos teniendo al Chicken Bus, como le decían en otros países, o el School Bus, que acá lo usan obviamente como transporte público. Pero le ponen toda la onda, ¿eh? Sí, sí, mirá lo que es la decoración. Luces. Tremendo. Todo pintado. Arriba además tiene como unas aletas. Muy bueno. Y miren, ahí tenemos la iglesia principal de Tejutlá. La verdad que está muy sencillo, muy lindo este pueblito. Lindo encontrar un lugar así cuando uno ingresa a un país, tranquilo, no llegar a una ciudad grande que por ahí es mucho alboroto. Y recién encontramos justo a varios oficiales del ejército y les preguntamos si se podía pasar la noche acá. No vaya a ser cosa que después a las 11 de la noche nos vienen a golpear y nos dicen no se puede, se tienen que ir. Además no está marcado tampoco en ninguna aplicación ni nada. Nos dijeron que sí, que ellos patrullan toda la noche, que el lugar es súper seguro, así que lo disfrutemos. Vamos a quedarnos en la plaza principal. Muchas veces nos preguntan cómo hacen para elegir los lugares donde pasan la noche. Está la aplicación iOverlander, que es la que usan casi todos los viajeros que viajan al menos por América. Así que ahí hay muchos lugares anotados con experiencias de otros viajeros. Y después también uno va desarrollando el sentido común, ¿no? El encontrar esos lugarcitos que están buenos. Como en estos casos que no había nada marcado. Y bueno, dijimos, a ver, hay un pueblo chiquito. Yo miré en Google la plaza, o sea, marqué la plaza, miré algunas fotos, vi que se podía estacionar. Dijimos, bueno, entremos a chusmear a ver qué sentimos nosotros al verlo. Y acá estamos, nos gustó. Nos gusta mucho de estos países que todas las casas están abiertas. Fíjense, se puede ver para adentro. Debe ser seguro de verdad. Sí, no, y allá atrás igual estaba todo enrejado, pero ahí también tienen rejas, pero siempre está como todo abierto, como que no están encerrados adentro, sino que la puerta está abierta. Bueno, Martu, ¿qué tenés en la mano? Y Mostralo no- porque no se ve. Claro, miren, acá tengo la Pilsener. Dice cerveza lager clásica, la cerveza de los salvadoreños. Y atrás me gustó que dice los salvadoreños conocimos el sabor de la cerveza en 1906. Así que bueno, yo no sé si es la más típica o no, es la que encontramos, pero vamos a probarla. Está buena. $1.50 me salió la lata. Acá Belu ya hizo unos fideitos para cenar. Vamos a poner una serie, vamos a descansar porque como se imaginarán estamos agotados. Salimos como 7:30 de la mañana hoy y llegamos a este pueblo casi 5 de la tarde. Así que bueno, estamos cansados, pero estamos muy contentos de estar en un nuevo país, de estar en El Salvador. Así que, como dijo Belu antes, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, no se pierdan todo lo que vamos a conocer en El Salvador y los veremos en el próximo episodio de Caminando el Mundo.